La madurez es la habilidad de pensar, hablar y demostrar tus sentimientos dentro de los límites de tu dignidad. La medida de la madurez es lo espiritual que eres durante las frustraciones. Un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo pasar uno a uno a una entrevista con él para ver quién realmente merecía ser liberado. Al preguntarle al primero que estaba allí, este dijo: estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron de manera injusta. Llegó el segundo y este contestó: estoy aquí porque dicen que robé, pero es una mentira. De esta forma fueron pasando todos los presos y cada uno de ellos se declaraba inocente, hasta que llegó el último, el cual dijo: estoy aquí porque maté a un hombre, hirió a mi familia y perdí el control y por eso lo maté. Pero hoy me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal y estoy muy arrepentido. El juez se levantó y dijo: voy a liberar a este último preso. Todos se quedaron perplejos y dijeron: pero ¿por qué lo vas a liberar a él? El juez le contestó: el castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia es para los que reconocen su falta y se arrepienten. Interesante historia esta, la que encontramos en el día de hoy. Pero pese a ello, la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En la versión Dios habla hoy dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Quien encubre su pecado, dice la palabra de Dios, que no va a prosperar, pero va a llegar el perdón a aquellas personas que realmente son capaces de expresar a Dios el pecado que han cometido. En este pasaje de Proverbios capítulo 28 encontramos interesantes recomendaciones para que puedas vivir una vida en libertad. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados, y la palabra encubrir aquí implica ocultar o esconder algo. El que oculta sus pecados lo que hace es causar daño a todo aquel que está alrededor suyo. El pecado, ¿qué es lo que hace en la vida del ser humano? Lo encierra, lo encarcela. Y en la palabra de Dios encontramos en el libro de Josué capítulo 7 una historia muy importante. En este capítulo narra cómo el pueblo de Israel estuvo envuelto en una tragedia, en una situación de derrota. Y dice la palabra de Dios que a causa del pecado de un hombre llamado Acán, el cual fue codicioso. ¿Qué codició este hombre? Él codició un manto babilónico, 2 kilos de plata y un lingote de oro. Pues dice la palabra en Josué capítulo 7, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Interesante historia la que encontramos en este pasaje. Cómo la codicia de un hombre trae la tragedia a un pueblo y por ende también a su familia y a sí mismo. El pecado en la vida del ser humano lo que hace es dañar, degradar y arruinar. La consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte. El que encubre sus pecados no va a prosperar, no le irá bien, jamás prosperará. El juicio fue evidente para este hombre llamado Acán, el cual él y su familia fueron apedreados y también quemados. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, la primera parte: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado en la vida del ser humano.
y quien peca realmente está destinado a la condenación y a la muerte eterna. En cambio, la palabra del Señor nos continúa diciendo en nuestro pasaje de Proverbio 28:13, que el que confiesa su pecado y se aparta. La confesión es la puerta hacia la liberación espiritual. La sangre de Jesucristo es el antídoto perfecto para limpiarte de todo pecado, como lo expresa 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero Dios es fiel y justo para perdonar a aquellas personas que, reconociendo sus pecados, lo confiesan y se apartan de él. Dios es fiel y justo para perdonar no un pecado, todos tus pecados Él los puede perdonar, según 1 de Juan 1:9. La confesión también trae sanidad y hace que tu oración se vuelva una oración poderosa. Santiago capítulo 1 versículo 16, la palabra de Dios nos dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Por ello, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay consecuencias cuando confiesas tu pecado y estás dispuesto a apartarte de él. Hay beneficio, hay bendición, y dice la palabra de Dios que va a alcanzar misericordia. Y la palabra misericordia aquí la estamos relacionando con el Salmo 23, versículo 6, el cual dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Interesante promesa de parte de Dios para tu vida y para los tuyos. Ciertamente la misericordia es la consecuencia, es el resultado de una vida que ha confesado su pecado, que ha tomado la decisión de apartarse y ahora vive de frente hacia Dios. Hoy por hoy, muchas personas viven ocultas en sus pecados. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Esto implica de que la persona, por no exponerse a la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando te expone a la luz, entonces eres transparente. Y el apóstol Pablo nos dice en una de las cartas a las iglesias, él dice que nosotros somos carta leída. Es decir, que las personas que están alrededor tuyo realmente proyectas con tu vida, con tu testimonio, realmente lo que tú eres, lo que porta dentro de ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor en el día de hoy? Que la misericordia de Él te va a conducir como resultado de la confesión de tus pecados. Entonces el Señor va a provocar que tú tengas éxito en todo lo que emprendas. Un ejemplo vivo de esto es el caso de José, el hijo de Jacob. Dice la palabra que todo lo que él hacía, él era prosperado. Y todos nosotros, tú también quieres ser prosperado en las cosas que tú haces, en tus empresas, en tus negocios, en las actividades que realizas en el día a día. Quieres ser una persona próspera y bendecida. Aquí la clave es, entonces, cuando tú pecas, y estamos hablando del pecado ocasional, porque hay personas que constituyen el pecado habitual, el pecado recurrente, que hoy pecas y mañana vuelve y pecas y así sucesivamente. Entonces dice la palabra que tú tendrás éxito en todo lo que emprendas. Un segundo beneficio de confesar y abandonar el pecado es que te convertirás, Dios te concederá grandes victorias sobre tus enemigos. En el libro de Deuteronomio, la palabra de Dios nos dice que el Señor te ha constituido en cabeza y no cola. En otras palabras, Dios enaltece y levanta a toda persona que de alguna manera ha caído, reconoce al Dios al cual le sirve, confiesa su pecado, se aparta de él y comienza a vivir en victoria. Tu victoria sobre tus enemigos
tú lo conquistarás en la medida en que eres transparente, en la medida en que puedes expresar a Dios en los momentos de caída, como dijo el salmista David, ten misericordia de mí, oh Jehová, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y seré limpio. Finalmente, Dios será honrado y exaltado en tu vida. ¿Por qué? Porque tú serás un instrumento a través del cual Dios manifestará su gloria, su poder, y Él será exaltado, Él será levantado en tu vida. Por lo tanto, si quieres ser libre de la prisión del pecado, solamente dice la palabra del Señor que tienes que confesar. Y confesar es expresar, es decir, es hablar aquellas cosas que realmente se están ahí escondidas. Por eso dijo el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es dañar, degradar y arruinar. Pero, ¿sabes qué? La sangre de Jesucristo está disponible para ti. Hoy tú puedes decirle al Señor que te perdone todos tus pecados y su sangre es suficiente para librarte y limpiarte de la culpabilidad del pecado. Por lo tanto, en estos momentos te invito a que oremos al Señor para que su presencia, su gracia y su poder te den la fuerza de voluntad para tú poder expresar delante de Dios el pecado que ha cometido, para que puedas expresar delante de Dios y ser transparente y sincero delante del Señor. Te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora Señor, oro por cada persona que en estos momentos abre su corazón delante de ti, que reconoce qué tan distante ha estado delante de tu presencia. Y hoy, Señor, lo presento delante de ti para que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, esté limpiándole en estos momentos de la culpabilidad del pecado, de lo que el pecado realmente genera en la vida de la persona. Que hoy tú le levantes de esa ruina en la que se encuentra. Hoy tú le levantes y se pueda realmente vivir en esa verdadera libertad que es a través de Cristo Jesús. Señor, confiamos en estos momentos que el poder libertador tuyo está ahí para alcanzar, para restaurar, para posicionar en victoria en este día a cada persona, para la gloria y la honra de tu nombre. Por Jesús. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este devocional y es nuestra oración que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y aunque estamos finalizando este año 2020, nos lanzamos al año 2021 con mucha fe, con mucho ánimo y mucho entusiasmo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Señor que va con nosotros día a día como poderoso gigante. Dios está contigo, Dios está con los tuyos. Ánimo, reconócelo como el Señor de tu vida y todo alrededor tuyo será transformado por el poder del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día.